Buenas tardes. Hoy es 5 de marzo del 2020, son las 18:20 y estamos en el espacio reflexionando juntos para poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Como siempre, la idea de toda esta historia es poder tener herramental, instrumentación para poder entender esta realidad tan conflictiva y contradictoria. Yo sé que a veces repiten términos, pero es adrede que lo que hago, porque de alguna manera poco a poco va entrando esto de la realidad y que se den cuenta cómo la realidad tiene tantos aspectos, la gente que nos escucha, y puedan usar otras herramientas para no creer que tienen la verdad única, que lo que es tipo religioso, o la epifanía, o tantas cosas que nos dicen esto es así o esto es así. Este no es, además, este no es un, digamos, un programa de tipo religioso, de adoctrinamiento, ni da respuesta. Lo que da fundamentalmente son para volver a seguir pensando. Y con respecto al programa anterior, que hablamos del tema de la violencia usando el ejemplo de Zárate, no de Zárate, sino de el balneario En Villa Gesell. Bella Sí. Gesell, de dos chicos, pero que se replica en varios lados, se replicó en muchos Sí. lados, aparte de lugares donde aparentemente no había nada, hay chicos de 16, 17 años peleándose a la salida y pegando a la gente en el piso, es una cosa, Hasta chicas, aquí en Arroyo chicas Seco. también. Tremendo. Entonces, quiero hacer dos evoluciones del programa anterior. El primero es con respecto a Marta, que me gustó mucho. Hubo varias evoluciones, pero voy a tomar dos, digamos, más paradigmáticos. La primera es de Marta, que me dijo que le gustó mucho, pero que es para seguir pensando. Justamente es el sentido de Sí. este programa, que es seguir pensando y no aceptar lo que dice cada uno, porque no sirve, sino que cada uno trate de adentrarse en su propio ser y en el conocimiento y ampliar el horizonte de su mirada. Pero sí voy a contestar un poco, digamos, más concretamente de Sergio Garfinkel. Sergio Garfinkel es un psiquiatra jubilado del PAMI. Es una persona pensante, por lo menos preparada o estudiada. Y me pone algo así como, voy a leerlo textualmente, está en mi Facebook también, pero quiero contestar. No puedo entender o no pude entender la relación entre el capitalismo y lo que sucedió con esos chicos de Zárate. Y pienso que con los dos, o sea, vos y yo, y con mayores bien respetos, hicieron una melange y ensalada de ideas e ideologías personales respecto a lo sucedido con la matanza del joven de Villa Gesell, en Villa Gesell. Vayan a explicar a los padres del joven asesinado acerca del capitalismo y del manifiesto comunista y que entiendan lo que ustedes quieren o dicen, se equivocaron y mal, para mí, firma Sergio Garfinkel. Bueno, él no responde qué es lo que le parece a él, pero además Sergio, o la gente que nos escucha, la idea no era analizar como un programa de tipo criminológico el ejemplo de Villa Gesell, sino tomar a Villa Gesell como un emergente social de una enfermedad dada en esta sociedad que estamos viviendo. Y es tan así que pasa lo mismo, como hablamos antes, en diversas partes de Argentina. Claro. Es decir, evidentemente esto no es que fue Villa Gesell, no es que fue en Zárate, no fue que fue acá en Rosario, no fue que fue en Santiago del Estero. Estamos saltando granos con pus por todos lados. Eso es lo que es un emergente. Y estos chicos, repito, no son chicos, son jóvenes, Sí. son emergentes de una enfermedad mucho más profunda.
yo no voy a entrar a analizar la conducta personal de estos chicos o de estas jóvenes y darle a los padres digamos, una explicación del porqué. Pero sí lo que puedo hacer, o lo que intentamos hacer con Víctor, es entender lo que nos pasa socialmente hablando. Y eso que nos pasa, somos todos responsables, por eso puse cómplices, culpables y indiferentes. Es decir, simplemente entender que esto no empieza ni termina en Villa Gesell, en Zárate. Esto, y es más, y además se va contagiando, como que se permiten cada vez más cosas. Es la famosa, hay una historia que cuando hay un magnicidio, o sea, se atenta contra un funcionario muy importante, un presidente en algún país del mundo, todos los presidentes, todo el mundo duplican su guardia, porque sabe que empiezan a contagiarse. Es como que hubiera un virus, digamos, de tipo psicológico o psiquiátrico, que la gente empieza a permitirse de otra manera. Pasa lo mismo con la violencia con las mujeres, pasa lo mismo con los asesinatos de Rosario. Si yo no voy a analizar caso por caso, porque no es el trabajo que queremos hacer nosotros, sino entender o tratar de adentrarse en la problemática social para trabajar sobre la base de conducta, a ver si podemos modificar esa historia. Y tal vez, si entre todos nos proponemos eso, vamos cambiando nuestra conducta y la conducta social. O sea, acordémonos que esta sociedad nos construye y la construimos en un concepto dialéctico. Y vos, es psiquiatra, Sergio, o sea, tiene una base, pero lo que yo no entiendo o lo que no acepto es la causística de causa-efecto. Eso están los fiscales, están los jueces, están los abogados defensores que van a trabajar sobre ese caso. Es más, insisto en el tema del fiscal Delgado. ¿Cómo es el nombre de Delgado? Federico. Federico Delgado, que es un fiscal federal, que él hablaba que para entender realmente y tratar de usar, no usa el Código Penal, sino tiene que entender desde la filosofía, los conceptos, para poder trabajar en favor de la sociedad. Ese es mi planteo, Sergio. Te agradezco tu aspecto, tus críticas, pero nosotros no vamos a explicarle, no tenemos que explicarle nada a los padres. Pobres padres, pobre del chico este, Sosa, ¿es? Sosa, sí, sí. Y también Fernando Sosa. Y pobres padres de los jóvenes de Villa Gesell. Yo la vez pasada comenté que tuve la suerte de conocer a amigos personales de la mayoría de los padres, y son lo que se llaman familias bien de clase media acomodada. Bueno, Víctor, sí, quería hacer una aclaración esto. Creo que es importante lo que da Sergio. Fundamentalmente se da todo este plano, así para cómo hablamos de teóricos, filósofos y realmente hombres que revolucionaron la historia de la humanidad, ¿no? Como próceres de la humanidad. Yo creo que no tenemos que ser tan definitivos, más hablándose de Carlos Marx. En cierta medida hay que combinarlo y ver las experiencias de cada uno. Y todos tenemos experiencia en eso, también en lo teórico. Yo impulso el tema del manifiesto para que se analice como esto de reflexionando juntos, no como el valor esencial y profundo, porque si es la base del manifiesto, es una teoría para la acción. Le aclaro a Sergio que ya en el año 1830, esto fue en el año 1845 el manifiesto comunista, en 1830 la Argentina ya fue movida por lo que fue el capitalismo, porque el capitalismo francés e inglés. Los ingleses dieron la orden, ya estando todavía Rosas en el poder, recién entraba, de que había que conquistar todo el sur. Ya se empezaba a mover lo que fue después Julio Arroca y lo que fue Mitre en el país. Esto es la clave para que vean lo que el capitalismo, cómo cambió todo. Pero esto del capitalismo que mostramos aquí con estos chicos y con todo el mapa de los jóvenes, es que la sociedad está alienada, los chicos están alienados, la cultura es alienada. ¿Qué significa? Es como la producción en el capitalismo es alienada, no es poseída, no es de ellos, se la impone.
y se le va dando formas, y cada vez formas, como no la es de ellos, no la crean, no la pueden hacer, tampoco culturalmente se pueden forjar. Y son llevados como maletas, maletas perdidas. Y esto habría que ver alguna vez, no queremos profundizar, pero también lo que es la noche o lo que es la diversión. Habría que ver todo eso que es todo alienado. Yo cuando veo a los políticos, veo que son muchos se rasgan las vestiduras y cambiar esto y la confitería aquí y ponerla en zonas aisladas, todo es lo mismo. El tema es el valor intrínseco simbólico. Si tiene un valor moral y ético o si tiene un valor de consumo, eso otro alienado que es el dinero. Acordate esto, Sergio, el dinero, esencia de lo que es la virtud del capitalismo. No nos hemos equivocado en nada de lo que dijimos, al contrario, hemos tirado mucho. Lo que pasa es que queremos que reflexionen. Quizás vos te ha faltado un poquito, pensarlo un poco más, reflexionar. Este es un punto, puedo hablar de muchos más puntos, ¿viste? Lo que pasa, no quiero seguir con Sergio, No, pero no, sí, pero hay algo que cada uno tiene su ideología. Uno puede ser instruido en una materia, pero tiene su propia ideología. Claro. Y eso le dispara su obstáculo epistemológico y El interés epistemofílico. personal. Entonces no puede entender lo que le va a cambiar su forma de vida. Claro. Es un poco eso. Bueno, ok, vamos al tema de hoy. Vamos a lo nuestro. El tema de hoy, ¿cuál es? Es lo que el fanatismo, el odio, la ira, que todos nos ponemos en fanáticos y devastamos o aceptamos los que piensan como nosotros. Y acá, cuando yo lo puse en Face, Adriana me puso una cosa que me pareció muy interesante. Dice que le vieron a la cabeza las palabras de Nelson Mandela cuando salió de la cárcel. Dice que dijo Nelson Mandela: si yo sigo teniendo bronca, odio, ira con mis opresores o mis carcelarios, voy a seguir siendo tan prisionero como antes, aunque esté fuera de la cárcel. Me pareció maravilloso. Te agradezco, Adriana, porque es muy buena reflexión. Bueno, así que el tema de hoy va a ser fanatismo, odio, ira, y va a empezar Víctor, y después yo tengo bastante que decir. Víctor, vamos. Bien, sí hemos observado que justamente es un traslado de lo que veníamos desarrollando la otra semana. Y sobre todo yo pongo en primer plano el tema del odio, ¿no? Aquello que se va forjando como un elemento que provoca las grandes contradicciones en los grupos sociales y sobre todo en los vínculos, fundamentalmente. Creo que para hacer una especie de réplica continua de lo que veníamos expresando, a mí me ha gustado, y lo he comentado también con José, el tema de no solo ver lo que es la sociedad en su estructura y su ejercicio permanente desde tiempo atrás. Yo le estaba hablando, por ejemplo, del libro Los Profetas del Odio, de Arturo Jauretche, que ya fue generado cuando estaba en el grupo Forja de los jóvenes radicales, allá en la década infame, en 1930. Este político radical que después se hace peronista, justamente habla después de los profetas del odio, porque bueno, también habla del manual de solceras argentinas, toma una especie de expresiones que pueden ser campechanas, populares, se adentra en lo que es lo actual, ¿no? Por declaraciones que hubo en los últimos días, medias bárbaras, ¿no? Yo diría aquello de que el populismo es peor que el coronavirus. Eso lo dijo un expresidente, es lamentable, pero bueno. Lo dijo Macri. Sí. ¿Qué podría decir? La falta de inteligencia, un hombre que es mediocre, que no lee. Hay que decirlo, es un hombre mediocre. Que le tiran este papelito, bueno, lee esto y no sabe si lo entiende o no. Lo tengo que decir porque de los presidentes, creo que los últimos, don Raúl Alfonsín, podríamos decir, de la Rúa también, un hombre muy formado, pero su personalidad era tan disminuida. No sé, creo que su forma como se desarrolló en la vida, quizás la experiencia de vida coartó con lo que sabía intelectualmente. Pero después, bueno, nada que ver Menem, quizás Cristina, un poco más formada, aunque muchos no la quieran, pero intelectualmente sí. No tanto, digamos, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era un hombre práctico, un hombre que tenía, yo creo que esos hombres que son animales políticos, pero no intelectualmente grandes desarrollos, pero sí una gran capacidad de ver la realidad y de intuir lo que era el futuro, nada más que eso. Pero hombres así forjados, con una gran intelectualidad, quedaron ya en la época de Arturo Frondizi, de Juan Domingo Perón,
y bueno, y un poco ahí hacia atrás. Y Alfonsín. Y Alfonsín pues lo tenemos un poco más adelante, que Pero el último libro, pero otro... De la Rúa hizo leyes, el último muy capaz, muy lo que capaz, pasa pero que... no sé qué le pasó ahí. Bien, pues dejemos los presidentes, vamos al Dejemos ahí. tema. Vayamos al tema del odio. Y yo tomé Jauretche porque él marcaba en cierta forma aquello que maneja a la sociedad, cuando las sociedades realmente quieren dirigirse a ella en función de defender los intereses que tiene en su territorio, lo que consiga en su país, lo que consiga, como el otro día decíamos, qué olvidado que estamos, qué lejos de la Constitución Nacional. Deberíamos releerla permanentemente, tenerla, conocerla e exigirla que se cumpla, y sobre todo a los poderes, que sabemos que el Poder Judicial en cierta medida está dejando mucho que desear, digamos, las últimas décadas, estamos hablando ya del siglo pasado, donde realmente prácticamente se ha quedado aislado con un poder que no funciona, y entre el Ejecutivo y el Legislativo hacen las trapisondas. Y así tenemos lo otro cuando hablamos del tema de la corrupción, hablamos de los otros odios incluso ideológicos, y que nos vamos en cierta medida en discusiones vanas, pero no encontramos el verdadero interés, como dice Jauretche, que hay que pensar realmente entre los pares de una sociedad y defenderse de ellos, y no pensar hacia afuera. Por eso él define esos términos como oligarcas, como los cipayos, y el último toque él dijo, bueno, yo fui creador de este término, los vendepatrias. Hubo muchos de estos tiempos. Pero esto dejémoslo un poco ahí flotando, porque el tema es cómo nos van manipulando. Yo creo que en el tiempo que ha sucedido en estos últimos, diría 50, casi 60 años, con aquello del avance de la inserción de los grandes medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de comunicación, prácticamente están manejando todo lo que es el pensamiento humano. Y el desarrollo de esas políticas o esos conceptos de odio están justamente en lo último de la tecnología, las redes sociales. La gente en general, y ahí digo la gente, no digo las clases sociales, porque ahí podemos unir diferentes posturas y ubicación dentro del estatus social, todos en general descargan con su emocionalidad cada una de esas exigencias que no tienen a veces razón de la razón misma. ¿Qué quiero decir? Que cada vez nos manejamos más emocionalmente, nos traicionamos a nosotros mismos y traicionamos también lo que queremos comunicar. Y ahí surge todo. El odio, el rechazo extremo y también el fanatismo. Y ahí también surge ese fanatismo que hicimos religioso. Hacemos una religión de nuestra racionalidad. Fíjense ustedes qué paradoja. No tiene que ver con religión con ideas trascendentes, sino con hacemos hasta una religión de la propia racionalidad. Yo tengo razón. Y por mi razón digo cualquier barbaridad. Y destruyo al otro. Y no existe. Y lo destruyo en todo sentido. Digo y hago. Claro, eso. Y ahí salta ponerle, siempre volvemos a los Rabier, o podemos volver en cualquier situación de políticos también. Partido de fútbol. Hoy los políticos lo vemos aquí en la provincia de Santa Fe, puedo decir el caso, por ejemplo, el amigo, y tengo que, digo el amigo por decirlo, el senador Armando Traferri San Lorenzo, que se ve tocado porque le van a poner un juzgado federal. No sé por qué tendrá miedo, qué sé yo, porque descubren mucho narcotráfico en San Lorenzo, en la unidad regional 17. ¿Qué tiene que ver con el narcotráfico? Perdón, trata de blanca, ya claro, en San Lorenzo, el centro de la trata de blanca de Santa Fe. Claro. Te aviso, porque lo conozco eso, claro. Y Raimundo también, que aunque sea radical y que esté con el frente, no sé qué tiene que decir con todos los que están haciendo dentro del convento de los franciscanos. ¿Qué planes de construcciones inmobiliarias tienen? ¿Dónde sale el dinero? ¿Ya los van a echar? ¿En dónde? En el convento de San Lorenzo, que los van a echar. ¿Sí? O sea, hay que sacar fotos. Iba a venir el presidente cuando vino a Rosario, el 27 de febrero, supuestamente días antes tenía que ir a San Lorenzo. Y no lo animaron. No sé si no lo animaron o no se animó. No sé si el mismo Perotti no lo animó. Pero hay cosas muy oscuras en San Lorenzo. Por eso los juzgados federales. ¿Vos decís que van a tocar el convento de San Lorenzo? Esperemos. Hay mucha gente que está luchando contra eso. Pero ya como se retira la orden se retira de todos los sitios, ya hay obras, está medio tapialado, gente que lo ha visto. Hermoso, tiene una vista hermosa. Hermoso. Va a tener un bulevar abajo y hicieron todo nuevo. Exacto, lo conozco. Sí, porque eso, bueno, tiene que ver, yo podría mirar muchas cosas, Vicentín, por qué también se le da la mano, y con Vicentín hablan muy tranquilo, que no, que bueno, que si lo toma otra empresa, pero lo que se han robado de los créditos no importa. Todo eso tenía que ver con tomar toda la costa
de lo que es la agroexportación. Y ahí, por eso digo todo esto, cuando hablamos del odio, de las cosas que se trampean con las redes sociales, esto no, esto es verdad. ¿Y por qué también hay que decirle? Quizás las redes sociales, por el mismo ministro de Seguridad de la provincia, no es que sea santo de devoción, ni que uno lo respete, porque tiene sus cosas también Marcelo Saín. Pero Marcelo Saín dijo las cosas que dijo, porque sabía todas esas cosas que suceden. Y podría yo decirle más cosas que no las voy a decir, las tengo que escribir, que son mucho más graves sobre el narcotráfico. Pero realmente estas cuestiones son las centrales, que la gente por ahí no saben, y se tiran de todos lados, simbólicamente, que vos sos esto, aquello, con odio y con fanatismo, y hacen de su racionalidad, que es endeble, porque es una racionalidad tan cortita, porque yo tengo simpatía por tal funcionario, o por tal dirigente político, o por tal política en tal momento, estoy en contra de todo lo otro siempre. Y son manipulados también. Sucede esto que yo decía justamente a Sergio antes, lo de la alienación. Se va alienando el mismo pensamiento, se hace eso que actualmente se habla, se construye otro sujeto, a través de la emocionalidad. No de los sentimientos, de la emocionalidad, que es una derivación que es perversa, incluso las emociones, porque lleva a los límites de querer lo que vos decías, destruir el otro, no solo en la palabra, en la presencia, sino en la acción. Sí, pues si yo amo a este, odio al otro. Claro. Y así permanentemente. Blanco-negro. Y no se da cuenta que se va destruyendo al mismo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Son elementos Es lo que dijo tremendos. por eso dijo Mandela. Ahí está, claro. Es muy claro de Mandela, muy claro. Porque en última instancia Mandela era un hombre sí espiritual elevado, con Martin Luther King, que también luchó. Ojo, tuvo 40 años guardado ahí adentro. Sí, aguantarse eso. ¿Quién se lo aguanta? ¿Quién se lo aguanta realmente? Pero digo esto porque la libertad realmente está en eso de saber ordenar los sentimientos. Lamentablemente, entrando en este sistema de vida y tomando esto de los famosos los profetas del odio, también vemos que es difícil de poder componer una sociedad que sea simbólicamente también atendible, simbólicamente que no esté arrimada hacia patologías gravísimas que no le permitan vincularse. Que también por eso, lo que decíamos otra vez, la educación no es la solución. Tendría que ser una educación nueva. Yo tiro 2 o 3 puntos sobre la educación, que algunos temas que se han tratado, pero hace décadas. Creo que ya están muertos, no sé si ella también, pero me acuerdo que Eva Giberti, ya en los años, fin de los años 60, era una piba todavía ella, impulsó la escuela. Era pareja de Escardó. De Florencio Escardó, realmente. La madre, fíjese usted, de Eduardo Invernici, un chico que fue militante del ERP, que fue preso y casi lo matan. Fíjate vos después las contradicciones y la imagen social. Claro, la mujer tiró aquello de la escuela de padres. Y el hijo revolucionario, guerrillero, en la imagen pública terrible, era como, qué sé yo, era ella la piel de Judas. Pero realmente una mujer intelectual brillante y que tiene una idea muy importante. Y en esos años también surge Arnaldo Rakowski, bueno, cuando estaba bien, ya era un hombre grande, pero habló del filicidio, el de matar a los jóvenes, a los hijos. Es lo que está sucediendo ahora y que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de una sociedad totalmente, una juventud eterna, que justamente nosotros mismos de grande, por ahí tomamos estereotipos que no corresponden, pero que queremos unirnos por ahí a esa ola de la sociedad para quedar fuera, para no quedar fuera de todos esos movimientos, pero que es un absurdo, que tenía una sociedad contenedora de todo. Pero insisto en estos aspectos de Eva Giberti, por un lado, y de Rakowski, para observar que muchas ideas ya están plasmadas para que tengamos una conducción distinta. Lo que sucede que cada vez en esta manipulación que se está dando, y sobre todo en las redes sociales, tengan mucho cuidado, que cada vez los profetas del odio los llevan a ese fanatismo y a esa destrucción del uno por el otro. Eso no. Bien, yo lo que Víctor da información, tiene información aparentemente desperdigada de muchos ejemplos, pero que da sentido o da explicación o da ejemplos concretos de una teorización. Yo lo que voy a hacer entonces, voy a tratar de explicar desde un digamos, de un concepto teórico, esto que planteó Víctor, para de alguna manera poder entender qué es lo que nos pasa y cada uno tome conciencia, no de los otros, no de Rakowski, Giberti, el senador y la puta madre, sí, no, sino de cada uno de nosotros.
que es la única manera de cambiar, porque esto, si no cambiamos cada uno, la sociedad no cambia, y si no cambia la sociedad no cambiamos nosotros. Lo que pasa es que la gente cree que siempre es de afuera para adentro y de adentro para afuera, y es un doble juego permanente lo que nos construye construyendo. El fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa, positiva o negativa. La ceguera que produce el apasionamiento llega a la tal manera que el fanático se comprometa o se comporte en ocasiones de manera violenta e irracional. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, es la única, es la verdad, por lo que menosprecia la opinión de los demás. De esa forma, podemos determinar que el fanatismo se sustenta o identifica por 5 principios, señas de identidad: el deseo de imponer sus propias ideas, el despreciar a quienes son diferentes, el basarse en una serie de ideas que son incuestionables, son dogmas, el tener una visión cuadriculada de las cosas, o binaria, que todo es blanco y negro, y finalmente, y lo más jodido, es carecer por completo de espíritu crítico. La falta de racionalidad puede llegar a tal extremo que por fanatismo una persona mate a otra. Cuando el fanatismo llega al poder político, desarrolla todo un sistema para la imposición de sus creencias, castigando a los opositores con la cárcel, incluso con la muerte. El proceso en Argentina, por ejemplo, para que veamos concretamente que lo que no pensaban en el sistema económico liberal eran opositores y eran comunistas y rojos, merecían la muerte, y lo hacía en nombre de Dios. El fanatismo puede darse en distintos aspectos de la vida. Hay fanáticos de club de fútbol, yo soy fanático de Boca y lo sigo a todos lados, o de cantantes y grupos musicales, por Luis Miguel o por Redonditos de Ricota o tantos más. El fanatismo también puede aparecer en la religión, muy común esto, con personas que no son que solo creen que sus creencias son las únicas válidas, sino que también persiguen y castigan a los que no creen lo mismo que ellos. Dentro de los diversos tipos de fanatismo existentes, hay que subrayar que el religioso es el que más daño ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha dado una serie de guerras, holocaustos e incluso actos de asesinato y terrorismo. La psicología afirma que el fanático, acá voy a cada uno de los cuando se da cuenta que tiene una única idea que es la que corresponde o la que única válida, es a partir de la ansiedad de seguridad que experimentan las personas, que justamente son inseguras. Se trata de una especie de compensación frente a un sentimiento de inferioridad. Se consideran inferiores, entonces ocultan su inferioridad creyendo y mostrando que su idea es la única que es válida. Y acá voy a leer algo para ir terminando ya, porque se nos va a estar haciendo el tiempo bastante rápido, se nos fue hoy, sobre Mariano Moreno, que me pareció muy atendible. Dice: la verdad como la virtud tienen en sí misma su más incontestable apología. A fuerza de discutirla y ventilarlas, aparecen en todo su esplendor y brillo. Si se opone restricción al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria. Estoy hablando, por ejemplo, de los peronistas y antiperonistas, el ejemplo más claro. Como todavía hay gente que cuando yo soy antiperonista y lo levanta como bandera, o yo soy peronista y lo levanta como bandera, cuando no son banderas. Claro. Tenemos que trascender eso, pero cada uno de nosotros. Yo tuve muchas discusiones con respecto a esto, en conversaciones privadas, grupales pero privadas, digamos,
que hay gente que se enoja conmigo, personas que son de un nivel intelectual bueno, o sea, universitarios, mínimo universitarios, y no digo esto como si fuera una... Tiene que ver que con tienen que acceso a poder analizar y que las tiene su mente herramientas. acostumbrada Claro. a poder leer, y realmente se ofenden porque creen que la verdad es su única verdad y que no hay forma de hacerle entender, y ponen eso que soy anti o soy pro como si fuera, y de ahí sacan todas las conclusiones que quieren. Es emocional, es sentimental y no es para nada racional. ¿Querés que te dé un ejemplo? Lo que Mira, y quieras. justo tiene que ver con el peronismo. Porque, Bueno, nuestro país eso está no, jugando. pero todos dicen que Perón dijo que la única verdad es la realidad. Otros empiezan a jugar. Eso lo dijo antes Santo Tomás de Aquino, que es el padre un poco de toda la Iglesia Católica, pues, la Suma Teológica, que es la base de la letra fina que maneja el papado, es de Santo Tomás de Aquino. Pero tampoco fue Santo Tomás de Aquino, viene de Aristóteles. Así es, Aristóteles es el padre de la política, diríamos, de filosofía y en todo lo que sabemos a nivel occidental. Él comienza. Pero tampoco quizás, y aquí pongo la duda, es interesante que sea Aristóteles, porque el padre de todos ellos, si bien su padre de estudios, de escuela, era Platón, el primero de todo es Sócrates. Y Sócrates era realmente que se preguntaba todo. Solo sé que nada sé. Y ahí también se preguntaba todo esto sobre la realidad. Creo que fue Sócrates, y creo, digo, no sé, pero creo. Justamente Fíjese usted las cosas, es ¿no? el espíritu crítico de dudar. Claro. O que dudo y luego existo, ¿no? Claro, claro, vamos allá a Immanuel Kant. No, Descartes. Perdón. Bueno, la idea de esto es que blandear es poner la bandera así, ¿cómo se llama? Bueno, Blandía, sí, sí. si blandear la bandera con nuestra creencia que es la única válida y ponerla a eso anticipando a cualquier otra conversación, porque si le llega a entrar una de las balas o una idea distinta, toda su estructura de pensamiento o de sentimiento se le va al diablo. Y eso es lo que pasa con mucha gente amiga, en la cual se ofenden, se enojan y después tratamos de entender y yo paro la moto porque cuando no entra, es como lo que planteaste con Sergio, lo que son los obstáculos epistemológicos, Claro. epistemofílicos, en la cual si aceptan que hay otras posibilidades, está tanto contra su forma de vida que se destruye su vida. Se tiene mucho miedo a que de pronto empieza a ver que la vida no es como ellos lo vieron, y lo que era techo es piso, Exacto. y lo que era piso no es una pared, Exacto. entonces hay otro horizonte. La única casa del cielo, como decía. Exactamente. Y que el otro no es mi enemigo, No. sino el otro es mi necesario semejante para poder construir juntos. Bueno, Víctor, Nos vemos. nos vemos. Si quieren comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, si no a mi celu, mensaje WhatsApp únicamente de texto, 156-382-997, le ponen el más 54-934, ya lo conocen, el que tiene WhatsApp, y si no por mail, jgerman@fivertel.com.ar. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.